Buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a continuar con el estudio comenzado con el título Preparando Líderes. En esta noche el subtema que tenemos es el carácter. Para ello vamos a comenzar con una breve oración esperando que Dios se involucre en lo que vamos a hacer y que se torne todo esto en una bendición para cada uno de los que están conectados. Poderoso Dios y Padre que estás en los cielos, invocamos tu nombre y te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de proclamar tu voluntad, tu evangelio, Señor, que es bueno para cualquiera de los tiempos. Este tema, Señor, que vamos a desarrollar en esta noche, pedimos que de alguna forma, Señor y Dios, ayude a cada varón, a cada hombre, a cada joven, cada persona que esté sintonizándonos, Dios. Todo lo ponemos en tus manos y esperamos tu bendición para todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, continuamos con ese tema, recordando donde nos quedamos la vez pasada, de que las posturas relativamente referente al liderazgo se consideraba siempre algunos temperamentos como los más ideales, los más básicos para encontrar un liderazgo eficaz y efectivo, entre ellos el colérico y el flemático. Pero también vimos que Dios creó a todos los seres humanos particularmente y Dios los usa sin interesar o importar su temperamento, ya que los líderes hay de todos tamaños, todos tipos, todas capacidades y todos temperamentos, y Dios así los usa. Entonces vamos a entrar nosotros en lo referente a este tema. Todos somos conscientes que en todos los medios que servimos o de los que nosotros nos servimos, siempre hay un líder que se reconoce en el campo del comercio, del trabajo, como el supervisor, el gerente, el superintendente, etcétera, etcétera. En todos estos lugares, en este tiempo, más que en tiempos anteriores, existe la necesidad de que dichas personas que se desempeñan en esta labor mejoren su capacidad, mejoren su trabajo para obtener mejores resultados, mejor desempeño y mejores rendimientos. En este porcentaje de personajes que está involucrado, se reconoce que está alrededor del 25% de la población mundial. En ese caso, cuando nosotros vemos el resto de las personas, es un tipo de liderazgo común, que en la mayoría de los casos no tenemos un grupo de personas a nuestro cargo, no tenemos un comercio, una escuela, una iglesia en la cual nosotros podamos darle dirección. Pero aún siendo así, sí tenemos una economía en casa a la cual se espera que el varón tome control de ella y le haga buen uso y dé buena dirección. Sí existen también un joven, una niña, una señorita que en medio de estos tiempos en que estamos viviendo, de una filosofía pagana, que necesita una buena dirección, desde el niño que corre en la casa como el jovencito y la señorita que desean divertirse de una forma a veces desordenada, necesita un líder quien tome el control y la buena dirección en esta etapa del niño y la etapa de la señorita o el joven. Nos damos cuenta y estamos entendidos de que el varón desde el principio, desde la creación, nosotros vemos que fue creado con un sentido y con una responsabilidad de liderar, donde se le dio la responsabilidad de liderar sobre los peces del mar, las aves de los cielos
y las bestias del campo. Lo encontramos nosotros en Génesis capítulo 1, verso 26. Y también encontramos que en todo el curso de la Biblia, Dios siempre se valió del hombre para realizar todos sus planes. Y solo en caso de que el hombre no cumplió con su deber, se valió o usó a la mujer para continuar con sus planes, sin rebajar nosotros a la mujer, porque ella tiene unos roles muy especiales y es muy útil también en todo eso. En la introducción que hemos estado presentando, he estado haciendo hincapié en una realidad que viene siendo que para el liderazgo eficaz no es solo lo que se necesita títulos o puestos a lo que algunas veces estamos acostumbrados. Lo que más se necesita es carácter e influencia. Pero en esta vez vamos a tratar precisamente este tópico del carácter. Para iniciar entonces vamos a hacernos la pregunta: ¿qué es carácter? ¿Qué es el carácter? Bien, pues el carácter es la fuerza, es el motor, es la valentía que nos impulsa a hacer lo que hacemos. Eso es el carácter. Lo que hacen las personas es el producto de lo que son las personas. El hombre que es débil y no tiene principios seguirá la senda más fácil, lo que sea más corto, más fácil. No se esforzará por nada, ni le apuntará a nada, y no logrará nada, y posiblemente nada será en la vida. Es decir, un hombre falto de carácter. El carácter, cuando estamos hablando del carácter, el carácter es la médula de la persona, el carácter, el cerebro o el verdadero yo es el carácter. Cuando nosotros vemos eso, entonces, es la médula del carácter. La médula de la persona es el carácter, el verdadero yo. La suprema corte del individuo es lo que somos cuando estamos solos, lo que determina nuestras acciones cuando nadie nos está mirando. Eso es nuestro carácter. Podríamos nosotros seguirnos preguntando, y si eso es el carácter, ¿cómo se forma ese carácter? De cualquiera que sea nuestro carácter. ¿Cómo se forma nuestro carácter? Es verdad que para formar un carácter de una persona se combinan muchas cosas o cualidades significativas, comenzando con principios morales. Eso es algo para formar el carácter. Con la integridad, la autodisciplina, la determinación, la responsabilidad, la confiabilidad y la motivación, incluyendo un sentido de justicia y de misericordia que se hace de alguna forma que se respete los derechos de los demás y los sentimientos de los demás. Eso es muy importante que tengamos en cuenta. Hoy en día las personas se agrupan en 3 categorías según su carácter, precisamente basadas en la definición que acabamos de mencionar. 3 tipos de personas. Número 1, el carácter bueno o fuerte. El carácter bueno o fuerte son los que manifiestan dichas cualidades la mayor parte del tiempo. ¿Cuáles cualidades? Principios morales, la integridad, la autodisciplina y la determinación, la perseverancia cuando estamos viviendo, la confiabilidad, etcétera, etcétera.
Ese tipo de carácter número 1 es el que muestra estas características la mayor parte del tiempo. El número 2, como están clasificadas las personas, es el carácter malo o débil. Son las personas que raras veces manifiestan dichas cualidades las mismas que mencionamos arriba. El número 3 es el carácter mediocre. Los que revelan dichas cualidades algunas veces, a veces nunca, es el carácter mediocre. De estos tres el carácter mediocre es el menos predecible. ¿Por qué? Porque nunca se sabe cómo va a reaccionar ante una situación dada. Es precisamente el tipo de personalidad que lo que hace no le pone mucha importancia. Es el tipo de persona que tiene esa costumbre, no te preocupes tanto, así está bien. Ay, Sebastián lo arregla y cosas así por el estilo. Este tipo de carácter mediocre no se preocupa por la excelencia, nunca llega a la excelencia. Este tipo de carácter es el de que muchas veces comienza cosas, pero no se preocupa por terminarlas. Y las que hace tampoco se preocupa por hacerlas de una forma excelente, más o menos o a medias. Por eso es precisamente mediocre, porque siempre hace las cosas a medias. Se le quedan muchas cosas a medias. Este es el tipo de carácter, el último que hemos mencionado. Algunas veces nosotros podemos ver ese tipo de carácter porque a veces promete, se responsabiliza, pero no cumple. En otras veces dice, yo no puedo atender a esa situación, a esa comida o a otras actividades, pero de repente aparece. Estando allí, algunas veces dice, solo vengo por un instante y se queda todo el periodo del tiempo. No es fiel ni siquiera a su palabra, es falto de carácter. Ese es el tipo de carácter mediocre. Hay cosas que influyen en la formación del carácter. Es importante que tomemos eso en cuenta. Cosas que influyen en la formación del carácter. El carácter bueno y fuerte no es enteramente innato, o aun cuando los hombres reciben algunas de las cualidades genéticamente de sus padres. Las influencias más poderosas que moldean el carácter de la persona para bien o para mal son las siguientes. El temperamento es una de ellas que influye muy fuertemente en la formación del carácter. El temperamento es la combinación de los rangos heredados que reciben las personas en el momento de la concepción que determinan eventualmente su temperamento, que es la combinación de los genes y los cromosomas de los padres en el momento de la concepción que determinan nuestro temperamento. Antes que comencemos a respirar por cuenta propia, se recibe estas facultades. Lo heredamos como heredamos el color de la piel, como heredamos algunos rangos físicos, de los cuales muchas veces nos parecemos a algunos de los padres. Por eso, este tipo de cosas de esa manera comienzan. Podemos decir entonces que el temperamento es responsable en buena medida de nuestras acciones y reacciones, de nuestras respuestas emocionales y en mayor o menor grado
es casi responsable de todo lo que hacemos y lo que somos. Entonces el temperamento es el responsable de todo lo que hacemos y lo que somos. Las cualidades o cosas que contribuyen a la formación del carácter. Entonces vimos que el temperamento es una de las cosas que contribuye al carácter. Segundo, es el amor paternal. El amor paternal juega un papel muy importante en el carácter. Antes que el niño pueda fijar la vista y distinguir sonidos, está en condición de experimentar el amor. Si sus padres son suficientemente maduros como para suministrar este afecto que es tan necesario, que los psicólogos llaman caricia, el niño desde temprano recibe esta caricia que enriquece su sentido de autoestima y de autoconfianza. Los niños que en su edad temprana carecieron de esta caricia en su adultez son los más inseguros y los que más se deprimen por cualquier cosa, los que les faltó en su niñez este elemento que es la caricia o el amor. Dios instituyó la crianza de los hijos y la dio a los padres para que estos suplieran las necesidades alimenticias y emocionales de la vida. La fórmula de Dios, que el niño sea criado con la leche materna, no con el biberón como se acostumbra, porque constituye más nutrición y porque cuando el niño toma la leche de su madre recibe la leche, el calor y las caricias en el mismo tiempo. Pero cuando el niño es criado por una persona pagada o recibe el biberón de una persona ajena, sin calor, sin caricias y sin amor, desde temprano, ¿a qué tipo de carácter se está colaborando? ¿Con qué amor recibe ese niño ese tipo de alimento que viene siendo el biberón por una persona ajena y no por la madre? O si acaso ocurre así, la madre ha tenido un mal día, un día muy agitado en su trabajo y llega a casa fastidiada y cansada, ¿con qué afecto le da el biberón a su niño? ¿Qué diferencia tan grande existe en ese tipo de crianza que contribuye al carácter al final que desde niño se va forjando? ¿Y qué si el padre siempre está ausente de la casa? Y cuando está presente, siempre está cansado, siempre está fastidiado o está borracho. Y todo lo que hace, golpear y regañar. ¿Qué diferencia tan grande cuando aquel padre que llega de su trabajo a su casa y toma a sus niños y se vuelve como un niño y se pone a jugar con ellos? En algunos casos toma a su criatura y se la pone en su cuello y sale a correr en el patio, en la yarda, como usted le quiera llamar, y corriendo con su niño, y esa criatura le dice a su papi que ya está cansado, y cansado dice más. Pregunta, ¿usted como padre recibió ese tipo de calor paternal? ¿Usted como padre está haciendo eso? ¿Está practicando eso? ¿Tiene usted algún recuerdo de su padre, de haber estado en el cuello de su padre corriendo? ¿Qué recuerdos tiene usted de su padre? ¿Cómo lo recuerda? ¿Cómo recuerda usted a su padre? Ahora vemos los elementos morales instintivos y la conciencia, otro factor
que contribuye a la formación del carácter. En este caso, a pesar de la doctrina del humanismo, que enseña que el ser humano nace neutral, que lo demás se forma después, y que la conciencia es producto de la religión o de la influencia cultural. La conciencia, que es un código moral instructivo de bien y de mal dado por Dios a todas las personas. Está comprobado esto, de que tribus antiguas o tribus que nunca han sabido nada de la Biblia y de los 10 mandamientos, ellos han practicado ciertos códigos de conducta, aun cuando han estado ajenos a lo que dicen los 10 mandamientos, como una comprobación de la fuerza de la realidad de la conciencia. Ellos han practicado sin conocer los 10 mandamientos como se rigen los judíos. Entonces nosotros también siempre nos recordamos que Satanás utiliza las pasiones de la carne y también la filosofía de los humanistas para tratar de contradecir la función y la realidad de la conciencia, que la Biblia se expresa así de ella en Romanos capítulo 2, en el verso 15, mostrando la obra de la ley en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus corazones. Eso es lo que dice ese versículo, que muchas de las veces Satanás quiere contrarrestar. En 1 de Timoteo capítulo 4 verso 2 dice: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. En Efesios capítulo 4 verso 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad y se entregaron a las lascivias para cometer avidez en toda clase de impureza. Pregunta: si la conciencia no tiene una facultad tan fuerte como un juez interior que nos dicta lo que es correcto, lo que es incorrecto, ¿por qué cree usted, o por qué cuando era niño o joven, por qué usted no quería que papá supiera lo que había hecho? ¿Por qué cree que algunos maridos no quieren que su esposa sepa lo que hacen fuera de casa? ¿O por qué algunas esposas no quieren que sepan sus maridos lo que hacen? ¿Quién les ha dicho? ¿Quién los está acusando? ¿Por qué tienen temor? Hay una conciencia de bien y de mal que es la que Dios nos ha dado, aun cuando no seamos muy estudiosos de los 10 mandamientos. Es el trabajo de la conciencia que también contribuye mucho al carácter. Al no conocer lo que la Biblia enseña, ocasiona un carácter débil. Cuando no conocemos lo que la Biblia, los patrones que ella nos enseña, entonces eso ocasiona un carácter débil, una mente reprobada, de acuerdo a Romanos 1:28. El buen carácter se edifica permitiendo que las enseñanzas bíblicas refuercen el nivel moral intuitivo de todo ser humano que recibimos al nacer. La Biblia o los 66 libros de la Biblia sostienen ese inmóvil moral o ese nivel moral intuitivo que toda persona recibe al nacer. La Biblia contiene principios que nos ayudan a mantener o a construir un buen carácter. Por eso es importante que nuestro carácter esté forjado por los principios que la Biblia nos enseña. El libro de Proverbios, no porque los demás no sean útiles, pero el libro de Proverbios es un libro muy práctico que tiene la pregunta y tiene la respuesta a la misma vez, que nos
que nos presenta a muchos hombres, desde el hombre malo, el hombre insensato, el hombre sabio, la mujer sabia, etcétera, etcétera. El libro de Proverbios nos ayuda mucho entonces a forjar un carácter cristiano. Atendamos a lo que la Biblia nos enseña. Siguientes factores que contribuyen a la elaboración o formación del carácter. La disciplina paternal es otro de los elementos. La generación actual, rebelde, indisciplinada, quejosa de nuestros días, sumamente desdichada en algunos casos, constituye una advertencia constante de que la disciplina paterna resulta absolutamente necesaria para la formación del carácter. La formación paternal o la disciplina paternal. Nosotros estamos viviendo los resultados de una generación indisciplinada, sin patrones de conducta, que no respetan autoridades paternales ni autoridades civiles, donde las calles están llenas y las prisiones de delincuentes, donde su hijo corre peligro, donde usted corre peligro, donde todos corremos peligro. ¿Por qué? Porque sin disciplina nunca habrá éxito, respeto ni carácter. Recuerde muy bien eso. El libro de Proverbios precisamente nos enseña esta verdad. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Por qué? Lo que hemos mencionado. Porque sin corrección no habrá éxito, no habrá respeto y no habrá carácter. Para estas bases bíblicas usted también puede ir a los siguientes versículos de Proverbios. Proverbios 23, versículo 13 y 14. Proverbios 19, versículo 18. Y Proverbios 29, verso 17. Siguientes cosas que ayudan para la formación del carácter. La instrucción paternal. La instrucción paternal desde la niñez juega un papel muy importante. Afortunadas las criaturas que sus padres les enseñan la verdad de Dios, la necesidad de Dios y la falsedad del mundo. Esos niños desde temprano que conocen esas verdades son muy afortunados. También que le enseñan la condición humana que necesitamos de Dios. Dichosas las criaturas que sus padres responden o cumplen con la responsabilidad de su alimento, de su vestido y de su educación, pero que también son responsables de la formación que les enseñan a temer a Dios, a obedecerle y a servirle con amor y reverencia. Eso es muy importante en la formación del carácter, para que lleguen a ser hombres y mujeres, no solamente de carácter, sino de un buen carácter. Lo siguiente es el ejemplo paternal o el ejemplo paterno. Los expertos en la educación familiar dicen que el 50% del carácter se forma antes de los 3 años. Nosotros los padres decimos, déjalo que haga lo que quiera, todavía está muy pequeño. La razón es que desaprovechamos el tiempo de formación de carácter. Si los expertos dicen que el carácter, la mayoría del carácter o el 50% se forma antes de los 3 años y que el resto del carácter que se puede formar es hasta los 5 años. Lo que se hace después de los 5 años ya no es formar, es reformar. Y eso es un poquito ya más problemático, reformar. Los niños pequeños aprenden de temprano muy fácil de las cosas que ellos ven. Lo hacen más fácil de lo que ven que de lo que oyen. Recuerden nosotros ese refrán que conocemos ya de antemano: para cuidar
nuestro ejemplo paternal. Que dice el refrán: lo que haces habla tan fuerte que no puedo oír lo que dices. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta: no hay nada que entorpezca, que estorbe la buena enseñanza paternal como lo hace el mal ejemplo paternal. Recuerde esta verdad: no hay nada que entorpezca y estorbe la buena enseñanza, el buen deseo paternal, que el mal ejemplo paternal. Es lo que estorba a la buena formación paternal. Los hijos más desequilibrados no proceden de hogares rotos o padres estrictos, sino de aquellos donde la práctica y el ejemplo están en conflicto. Aquellos padres que son fieles a la liturgia de la religión, pero que no se comportan igual en la casa como lo hacen en el templo. La queja de la mayoría de los hijos descarriados es esa, de que tienen unos padres que se comportan de un modo en el templo y de otro modo en la casa. De que pastores, diáconos, maestros, creyentes comunes, que con buena intención quieren ayudar para que la iglesia se mantenga de pie y no se dan cuenta que su casa está de cabeza. Es uno de los problemas que se viven en muchos de los hogares. La Biblia misma es enfática en este riesgo y en esta verdad cuando dice de las recomendaciones o requisitos para un liderazgo cristiano. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es una pregunta que nosotros tenemos aquí. Quiero terminar todo lo que he mencionado relativamente en relación con el carácter, con unas preguntas, concluyendo aquí con estas preguntas. Primera pregunta: ¿qué tipo de instrucción o consejos o ejemplos moldearon tu carácter? Quiero repetirlo. ¿Qué tipo de instrucción, consejo o ejemplos moldearon tu carácter? ¿Por qué reaccionas y accionas como lo haces? Pregunta: ¿cómo clasificas tu carácter? ¿Excelente? ¿Bueno? ¿Mediocre? ¿O malo? ¿Dónde contribuyó la influencia, la formación paternal, los ejemplos que tuviste? ¿De qué manera? Ya hay cosas que nosotros no las podemos regresar para atrás, pero para aquellos que tienen hijos pequeños en casa, esto puede ser un buen consejo. No queremos decir que nosotros ya no tenemos remedio. Nosotros sabemos que Dios es todopoderoso y Dios puede moldear tu carácter. Si se necesita un carácter más comprensivo, más calmado, en la casa, seas hombre o su mujer, lo importante nada más es reconocerlo. Recuerda que nosotros podemos ser como el barro en las manos del alfarero. Si nosotros nos rendimos hoy a las manos del alfarero, Dios puede moldear nuestro carácter. Si nosotros le permitimos a Él que Él lo haga, no nos arrepentiremos